Deber incompleto. Miren, al final yo voy revisando todas las clases, los deberes, hay quienes han presentado y quienes no han presentado, ¿no? Y es sencillo, no aparece a ningún lado en la evaluación. Deber incompleto. A ver, chicos, ¿cómo estoy evaluando? Entonces, estos tres trabajos son los puntos medios, por decir, ¿no? Los que no están cumpliendo, los que cumplen parcialmente y los que están encontrando eh, eh, la esencia. Si tenemos en cuenta esta como línea media, los trabajos de esta línea para abajo son
en función de los objetivos que buscamos, inferiores a los que están de esta línea aparente para arriba. ¿Me confirmas? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Por favor, me confirman. Sí, profe. Gracias.
¿Cómo están? Esperen un ratito, voy a buscar la presentación para acabar la clase de la última reunión. A ver, si me oyen, por favor, me confirma. Sí, ya. Cuando hablamos de interpretación gráfica en el caso de la arquitectura, muchas veces nos podemos confundir con la interpretación gráfica que hacen los diseñadores gráficos para hacer un logotipo. Es decir, es una referencia, cuando se hace un logotipo, es una referencia a algo desde procesos de abstracción, ¿no? Con las grafías o los dibujos mínimos, representar aquello que tiene una validez. Eso está hecho en diseño gráfico y por lo tanto, estos podrían ser unos diseñadores gráficos, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí está presente el panteón, aquí sí, pero es un diseño que tiene más referencia al objeto. Esto tiene más referencia al objeto. Todas estas interpretaciones. No digo que están mal, pero no son las interpretaciones que nos interesan. Las interpretaciones que nos interesan a la arquitectura son más profundas. Son más profundas. Es como decir, cuando hacen unos logos de una camisetita y dicen, no, ese logotipo es la estatua de la libertad, o ese logotipo es se refiere ¿cómo sería esta torre en París? Se me va el nombre, a la Torre Eiffel, ¿no es cierto? Entonces dicen, sí, son abstracciones, son dibujos de referencia. Lo mismo, esto podría ser un logotipo, ¿no? Esto es un logo que puedes poner aquí Inca, ¿no es cierto? Y ahí es una marca, ¿no?
pero no es lo que nosotros buscamos. Este también puedes decir tranquilamente acá, puedes poner Inca. Y es una marca, sí, te la pones en una camiseta, te la pones, pero no se refiere a esto, estos son logos, y esas interpretaciones gráficas no son las que buscamos. Son más profundas, son más profundas. Estas interpretaciones o estas reinterpretaciones son a partir de algo, a partir de algo, a partir de algo, hacer algo nuevo. A partir de una referencia, hacer algo nuevo, totalmente diferente, pero tienen esencias comunes. Aquí no está el panteón, aquí, mejor dicho, aquí la figura del panteón no está aquí. Lo que está es su esencia. Acá no está la esencia del panteón, aquí está su figura. Aquí está una interpretación que puede ser un logo, no, aquí podríamos poner Roma, y excepto un logo de camiseta, sí, pero esa no es la interpretación. Estas no son las interpretaciones que buscamos. Y es en la que caen muchas veces los arquitectos. Es muchas veces en la que caen los arquitectos. Pero, y no digo que la otra esté mal, o sea, es otro mundo, es otro universo. Lo que a nosotros nos interesa es otra cosa. Es pasar de la figura a la esencia, como en este trabajo. Aquí no está la figura aquí no está la figura de, del panteón de Roma, pero aquí está su esencia. Es más, este es asimétrico, tiene una configuración de un prisma de base triangular acostado con una perforación lateral, pero no es la figura, no es la figura del panteón, pero está su esencia. Aquí no está la figura del panteón. Aquí no está la figura. Aquí está su esencia. Y es más, la esencia del panteón se la ve desde el interior. Es una arquitectura muy del interior. Entonces, aquí hay esencia, no apariencia. Aquí hay esencia, no apariencia. Aquí hay apariencia, aquí hay apariencia, aquí hay apariencia, aquí hay apariencia. Aquí hay esencia. Aquí no hay la figura. Aquí hay esencias. Aquí hay la esencia. Indistintamente, el panteón está, pero no su figura. El panteón está, no su figura. Y ahora, en estos trabajos, yo no dije hagan en función de lo que hizo la mejor interpretación, porque aquí no estás interpretando, aquí estás haciendo esto poniéndole un sombrerito. Aquí haciéndole, en vez de que este es asimétrico, este es simétrico. Y con sombrerito, no se trataba de ese ejercicio. Hay 20 compañeros, entonces tiene que haber 20 interpretaciones diferentes. Esto quiere decir que me dice que no estás entendiendo. Y este también es un error en el que creemos los arquitectos. Cuando creemos que la referencia, pensamos que la referencia es hacer control C, control V de la figura del precedente, ¿no? En unos casos les llaman precedente, otros de referencia. Entonces, no es hacer la figura del precedente, no es tener la misma figura de la referencia, es entender su esencia. Y esta construcción se hace de manera diaria, ¿no? Bueno, ustedes se están formando, entonces hay que diferenciar. Aquí podría ser un corte, ¿no? Este podría ser, bueno, le entendí como un corte, entonces hace cuenta que una persona, claro.
El piso. Sí, puede ser. Este puede ser, pero se queda ahí. Puede mejorar. Este puede mejorar. Este debe mejorar. Este podría verse desde el interior. Este tendrías que hacer el ejercicio interior-exterior. ¿Cómo se ve el objeto? ¿Qué se siente en el objeto? Porque el objeto me llama mucho la atención a lo que puede suceder en el interior con el juego de luces. Este es el interior. ¿Cómo sería el exterior? Este es un interior. ¿Cómo sería el exterior? Perdón, exterior, pongo que exterior. ¿Cómo es? Claro, hay que mejorar. Y claro, hay que hacer la referencia interior, exterior en este ejercicio. Aquí es, hay que mejorar con la referencia interior, exterior. Todos deben hacer interior, exterior en el caso del Panteón de Roma. Claro, ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Cómo es la figura de esto? Entonces yo estoy 100% seguro que no va a ser la figura del Panteón de Roma. A partir de este trabajo, acá hay una referencia directa a la figura, pero también a la esencia. Aquí hay la figura, puede ser, sí, ya podríamos decir la esencia. ¿Cómo es la figura, el interior exterior? ¿Cómo se da el interior exterior de este? Claro, ¿cómo es lo mismo que el compañero de acá arriba? ¿Cómo es el interior de esta propuesta? Para entender su esencia. Ahora, ¿de quién es este trabajito? Becker, creo que era el apellido. Becker. Este es tuyo, ¿no es cierto? No, profe, no es mío. ¿De quién es este trabajo, por favor? Jairo. A ver, Jairo, ¿cuál es el concepto de aula? Eh, que es un espacio introspectivo que busca la luz. ¿Qué pasa con los laterales? Esto entiendo que es como una cubierta. Es muy diferente, ¿no? Parte de la masa. Puede ser de la masa o del continuum de materia, pero aquí esta es la malla. Cuando hablábamos por ahí, cuando hablamos la malla puede hacer un aula, es muy difícil, ¿no? Porque hay exceso de luz y podríamos decir a priori que no. Con una malla no podemos hacer un aula. Entonces aquí hay conflictos desde la materialidad, donde se conjuga, porque el arquitecto tiene que conjugar concepto con materialidad. A veces el material no me permite llegar al concepto de aula. Entonces hay confusión. Entonces cuando uno comienza a criticar, no se trata de decir es bonito, no me gusta, no me parece, porque es clásico entre los, es que no me parece. Ese no te parece, ¿qué? Entonces, cuando alguien les diga a ustedes, es que no me parece, vos tienes que decir ahí, ¿no te parece qué? ¿Qué cosa? Explica. No te entiendo. ¿Qué es eso de no me parece? Peor, no me gusta. Pero si alguien te dice, no, mira, el concepto de aula que tú me dices es esto, pero aquí hay una contradicción con la materialidad, porque la materialidad no permite que el concepto aparezca. Entonces aquí hay una confusión, ¿no? Entonces, a pesar de ser un esquema, ya tiene que haber una decisión en cuanto a lo material, a pesar de ser esquema. Estos intermedios se quedan en lo gráfico, están entre esto, entre el diseño de un logotipo y el paso hacia la arquitectura, ¿no? Este debería pasarse acá, yo no sé por qué te dejé aquí. Este debería pasar, este es un logotipo, este es un logotipo, este es un logo. Este está a punto, está entre logo y propuesta, es un intermedio. Este también puede decir, es un intermedio, pero hay que llegar, hay que pasar.
Además, corremos un riesgo de caer en el romanticismo, ¿no? Cuando vemos en el caso de la cancha, claro, yo no sé, este trabajito, el último, te puse un signo de interrogación que no entiendo. Y a ver, el no entiendo, aunque sea intentar entenderte. Porque estamos claros que es la cancha Inca. La cancha Inca es la relación entre recintos y aulas, ¿no? Teníamos aquí. Entonces, miren, es la relación entre recintos y aulas, entre recintos y aulas, entre espacios de introspección y espacios que tienden hacia el universo. Ah, no, entonces miren, ¿no? Ya no digo es una caja y un vacío, porque si digo caja y vacío, bueno, o sea, hago una caja. Digo, es la relación entre espacios introspectivos y espacios que miran al cielo. Una relación entre espacios introspectivos y espacios que miran al cielo. Negación y aceptación del universo. Entonces no estoy diciendo figurita cuadrada, figurita circular. No, no estoy diciendo eso. Entonces aquí tenemos un logo, acá 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 tenemos un logo. Eso no queremos. De manera contraria, acá sí vemos un conjunto, vemos un espacio contenedor, que es un recinto mayor, que amarra estas aulas, esta creo que es perforación en el suelo, esta perforación en el suelo, que es un recinto, esta aula, que es un cilindro de base circular, pero el espacio interior es triangular. Aquí, esta aula y esta aula se relacionan por este sólido, ¿no? Quizás estas son ambigüedades. Estas son ambigüedades, ¿no? ¿Qué son? Es un pórtico, ¿no? ¿Por qué? Porque es una malla. Es una mallita. Es una mallita, es transparente, ¿no? O sea, es una malla. Entonces, esto no genera introspección. Esto genera una relación de predominio y eso más va en todas direcciones, pero no es un aula, no es un aula. ¿Qué es la cancha Inca? Es la relación entre aulas y recintos, entre espacios introspectivos y espacios que miran hacia el cielo, hacia el universo. Pero aquí hay una, y no es, y aquí hay una dispersión interna, no es simétrico como la referencia, que hay asimetrías, que hay otro tipo de organización. Aquí no está la cancha Inca, está su esencia, está queriendo aparecer su esencia, está queriendo aparecer su esencia, pero cuando entendamos los conceptos, y los conceptos no hablo de ideas ficticias, no ideas que ya se han transmitido de generación en generación cuando hablamos de la arquitectura, ¿no? Acá vemos casi una referencia directa a la anterior, es casi lo que hace Campo Baeza, pero cuando entiende estos tres conceptos universales, y aquí estamos entendiendo a la cancha Inca, ¿no? Pero hay que aclarar, esto puede mejorar, debe mejorar, esto puede mejorar, porque aquí hay una confusión de conceptos. Aquí, claro, aquí hay una cosa, miren, este es un bonito ejemplo que dice, es un aula que flota. Ah, no. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer un corte? Claro, en el corte si tenemos aulas que se posan sobre el piso en la cancha Inca, aulas que se posan. Uh-huh. Y aquí puede haber una interpretación, o sea, no, el aula, aquí tengo la cancha Inca, aquí tengo el recinto dado por ese muro perimetral y mis aulas van a estar flotando. Y pueden estar mis aulas flotando.
Es que solo nosotros pensamos en planta, ¿no? Pero aquí es un paso revolucionario, es una forma alternativa. Aquí está la esencia de la cancha inca, no está la figura o la configuración de la cancha inca, es otra cosa, es otra cosa. ¿Qué parte de eso? Que es como referencia, es como hacen los europeos, como hace Le Corbusier, como hace Mies van der Rohe. A Mies van der Rohe le dicen el más clásico de los clásicos, pero cuando tú ves la arquitectura, ¿y dónde está aquí el tímpano? ¿Dónde están las columnas jónicas dóricas? ¿Dónde está el basamento? Claro, están ahí, pero su esencia, sus conceptos. Por eso nosotros a veces, y eso podríamos hacer cuando interpretemos la arquitectura de estas tierras, no ser románticos para solo hacer logotipos. No, eso es algo. Aquí, miren, esto es interesantísimo porque acá, miren, esto es, si yo le hago un corte, lo que tiene el compañero es aquí los muros. Y aquí están estos prismas que podrían ser, que atraviesan esto, ¿no? Uh-huh. Sí, este es el aula, este es el recinto. Pero aquí hay un solo recinto y la riqueza de la canción que es que hay 8 recintos. No te digo que hagas 8, sino que nos dice que pueden ser 8, 16, 24, 100, 101, 1000. Pero nosotros tenemos que no hacer uno. O sea, aquí no dice uno, hay muchos más. Aquí uno. Uno tiene un patio o un recinto, tienen en el centro histórico. Esas casas tienen un patio. La cancha Inca es más fuerte, tiene 8. Entonces tú dices, entonces yo puedo hacer una configuración. O sea, la esencia es tener más de un patio. Sí, puedo tener 100 patios, 20 patios. Y esto es un aula piramidal acostada, ¿no? O sea, hay otra cosa. Aulas, aulas flotando. Pero ya nos alejamos. Por ejemplo, acá alguien, y claro, yo no soy experto, la chacana tiene una carga simbólica, tiene unos series de conceptos, tiene orientación. Entonces no voy a hacer, es que cuando se hace arquitectura es que la chacana y le pones oh, la casita en forma de la chacana. No, yo creo que si nos ponemos a estudiar la chacana, podemos dar paso a entender en profundidad los significados para pasar a las configuraciones. Porque si no nos vamos a quedar en las superficies y vamos a hacer solo esto, vamos a hacer logotipos y nada más. Entonces aquí hay, miren, esto, ¿qué tiene que ver? Alguien podría decir, eso te surgió de ver la cancha Inca, sí. Entonces, esta es la cancha contemporánea. Esto se va a quedar así. Claro, esa es la referencia. Nos estamos valiendo de los mismos procesos de los europeos, más que de los europeos, de dos maestros que son Le Corbusier y Mies van der Rohe cuando regresaron a ver su pasado. Entonces yo voy a utilizar las estrategias para ver mi pasado. No digo para utilizar las figuras, sino las estrategias, entender cómo estas se amaron con el presente, cómo se amaron con el presente. Acá no entiendo, entonces estas podrían ser una axonometría. Aquí vamos a hacer axonometría. Acá, por ejemplo, yo digo esto, acá sí podría estar acá, esto podría estar acá, está a un paso de estar en esta columna. Esta lo mismo, a un paso de estar acá. Porque esto puede ser el muro, el recinto, el aula, pero falta pasar del logotipo. Aquí solo veo recintos. O podrían ser estas las aulas, recinto. Ya, sí, es que está mal graficado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando le veo 2 veces acá, claro, este debería estar acá, pero tiene que aclararse. Por eso lo puse esto. Porque miren, acá qué interesante, no hay la estructura
geométrica rígida de la cancha Inca, pero hay el concepto, aquí están los recintos y aquí están las aulas. Bien, bien, pero está mal graficado. Mal graficado. ¿Y esto de dónde se te ocurrió? De la cancha Inca. ¿Es de la cancha Inca? No, están sus esencias generales. Ahora, tenemos que entender que también hay otro tipo de los significados, que es el aula Inca. ¿Qué pasaba en esas aulas? ¿Qué pasaba en esos espacios? ¿Cómo se utilizaban esos? Eso ya es lo particular de la cultura. Estamos hablando nosotros desde la arquitectura de la arquitectura. Estamos entendiendo que hay espacios comunes o configuraciones comunes con diferentes culturas, y no es que fueron los extraterrestres, sino que los procesos de generación del espacio da primero para descubrir el muro y entender que el muro puede generar un refugio. Entonces, este podría estar acá, mejor lo voy a poner acá arriba, pero está graficado mal. Este le paso acá. Este también podría, estos dos ya por ahora, pero estos les paso acá abajo. Y aquí está un logotipo. Aquí están a punto. Por ejemplo, este debería estar acá abajo. ¿Por qué no me dice nada? Casi nada. No es ni aula ni recinto. No se está entendiendo mal, pero está queriendo hacer un espacio. No está queriendo hacer un logotipo como los de acá, por eso está acá. Aquí ¿qué es esto? Aquí solo está un aula recinto, pero ¿dónde está el conjunto de hoy? Donde hay más, ¿no? Esto no se entiende, acá no se entiende, pero están intermedios. Este solo es recinto, entonces hay que cambiar. Y todos estos son logotipos. Todos estos son logotipos. Entonces, estos dos ejercicios vamos a seguir trabajando. Estos van a ser los trabajos para la próxima semana. Se recibirían estos dos ejercicios y serían la mitad del sumativo. Entonces, el sumativo, este sería el trabajo. No voy a tomar un examen, voy a revisar estos dos trabajos, voy a revisar las bitácoras y los deberes. Entonces ya tenemos trabajo individual, que son bitácora y deberes, el sumativo, el 50% del semestre, que serían estas dos interpretaciones gráficas, y faltaría el trabajo grupal que yo daría la próxima semana, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Josuet. Yo, profe. Uh-huh. O sea, el del Panteón de Roma, tenemos que hacerle la interpretación interna y externa. O sea, los que hicimos interna, Exacto. hay que hacerle la En externa. el caso, en las dos podrían ser interpretación interna y externa, para que no se confundan, en las dos, interpretación interna y externa. Ya, profe. Uh-huh. Profe, yo le quiero preguntar, o sea, ¿sería en el mismo gráfico esa interpretación externa y Como en el interna? mismo, individual para que no se confunda. Ya. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a utilizar, vamos a ver, vamos a utilizar este tipo, van a buscar axonometrías John Hejduk. Entonces vamos a utilizar este tipo de axonometrías. Ustedes van a tener este tipo de referencias, John Hejduk, así, estas axonometrías.
pueden ser explotadas para ver el interior o simplemente puede ser una explotada para ver el interior o un corte axonométrico y la general. Basta, esos dos. De interpretación de conceptos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Qué cosa, Josué? Cuéntanos. Sí está clara la diferencia entre el logotipo, porque estamos acostumbrados a hacer logotipos, pero no es logotipo. ¿Estamos más claros en eso? ¿Qué es la Sí, esencia? profe. Ya de esto más que claro con la explicación de los trabajos. Entonces hay que dejar de hacer logos. Nosotros no somos diseñadores gráficos. Dejen ese trabajo a los diseñadores gráficos que hay, que no digo que eso es fácil, no. Son otras dinámicas, son otros objetivos, son otras exploraciones que pueden profundizarse, pero no es nuestro ámbito. Nuestro ámbito es otras complejidades. Vamos a rematar, déjenme ver. Dejé tantas que abrí. Quería ver esta. Entonces vamos a ver otra vez, esto ya les mostré, entonces podemos ver aquí. Cuando vemos aquí vemos un panteón de Roma, aquí vemos, una arquitectura, unas referencias de la arquitectura clásica, cuando esto podría ser, siempre vamos a ver una referencia al tolo en la arquitectura de Mies van der Rohe, pero no es en piedra, es en metal. Entonces está en la esencia de esos templos, pero no son una copia de esos templos. Esas copias las hicieron los neoclásicos. Los neoclásicos, que ya vamos a ver, el neoclásico es una copia erudita. Por eso la palabra lo dice, neoclásico, nuevo clásico. Es una copia erudita de los templos o de la arquitectura de Grecia y Roma. Alguien decía que para ser un neoclásico se tiene que ser un erudito, porque para poder copiar tienes que saber que estás copiando. Entonces se dice que es una arquitectura de eruditos. Control C, control V, pero de erudito. Un control C, control V, erudito. Acá también hay conocimiento, pero no es una copia. Es una toma de la esencia de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Como veíamos esta arquitectura de Campo Baeza, que aquí no está el Panteón de Roma, está su esencia, pero no está el Panteón de Roma, no está la figura del Panteón de Roma, está su esencia. Por ejemplo, aquí no hay un óculo, aquí hay 20 o 30 óculos. Perdón. Entonces, no es hacer, miren, por ejemplo, aquí por favor me confirman, se ve la presentación. Sí, profe, sí se ve. Entonces, aquí este es el ejercicio, a lo que apunta el ejercicio. Aquí vemos el Panteón de Roma y un proyecto de Campo Baeza. El proyecto de Campo Baeza de la derecha tiene como referencia al Panteón de Roma, pero aquí no vemos la figura del Panteón de Roma, vemos su esencia. En esta arquitectura de Campo Baeza está presente el Panteón de Roma, la esencia del Panteón de Roma, pero no su figura.
Lo mismo aquí, este es un templo romano, un templo de Grecia y Roma, pero no es un templo de piedra. Aquí están esencias, aquí se manejan esencias. Lo mismo para la cancha inca. Deberemos manejar esencias, no apariencias. No nos volvamos románticos. A veces nosotros nos volvemos románticos cuando hablamos de nuestra identidad. No, nuestra identidad es más fuerte. Acá, aquí, déjenme ver por aquí, abrí un montón. Es... Cuando hablábamos del Panteón de Roma, claro, y cuando hablamos de la arquitectura, y esto es un aula, estamos viendo esencias. Estas características han estado presentes en diferentes arquitecturas. Aquí podemos ver en Egipto, ¿no? Uno de estos cuartos mortuorios, estos espacios mortuorios, claro, que entra la luz. Entonces aquí hubo una búsqueda de la luz. O sea, es decir, este espacio es introspectivo, que podrá sentirse a través de la luz. Lo que decía Le Corbusier, nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Y esto ha estado presente en muchas culturas, la generación de espacios introspectivos y la de determinar por dónde entra y cómo entra la luz. No solo es de Roma, ¿no? Es del más occidental de los espacios con estas características conocidas. Este que podrías determinar que es una luna, no es una luna, es una perforación. Entonces son universos interiores del aula. Y démonos cuenta, ¿no? Entonces, si vas a hacer un aula, es un universo dentro de un universo, de este universo que te rodea, este mundo. Es un mundo dentro de otro mundo. Entonces, mira la potencia de ese concepto. Un mundo dentro de otro mundo. Y seguimos viendo estas arquitecturas, que son ubicadas en diferentes continentes, en diferentes tiempos, diferentes significados. Pero lo que son comunes que son introspectivos. Entonces, en la arquitectura de Medio Oriente. ¿Y por qué vemos esta? Claro, aquí ya vemos esta filtración de la luz. ¿Por qué? Es que el medio lo da, o sea, es la intensidad de la luz, el calor. Entonces, esa luz hay que filtrarla. Entonces, quizás el espacio doméstico era un aula. No un aula como en el páramo de nuestras tierras, que es para protegerse del frío. Acá es para protegerse del calor. Y todas estas características del pasado, tienen unos mortales, como Le Corbusier. Aquí podemos ver un Le Corbusier Rocham, una iglesia que va a cumplir unos 80 años, pero que tiene de este pasado. O sea, Le Corbusier lo que hizo es regresar a ver, viajar. Y si no podemos viajar, es de revisar arquitectura abriendo los ojos. Le Corbusier, ¿cómo mete la luz? Pues aquí es aulas. Entonces, Le Corbusier no solo es mallita, ¿no? No solo Le Corbusier se equivocó en la ciudad. Mete la luz de Corbusier. Igual aquí, igual que Louis Kahn. Cuando veíamos en arquitecturas de Louis Kahn mete la luz. Pero estos dos arquitectos, esto no se lo inventaron.
Estos regresaron a ver a su pasado. Entonces nosotros tenemos que regresar a ver nuestro pasado y encontrar esas cualidades para interpretarlas y rehacerlas, reconstruirlas, pero no trayendo un falso histórico, ¿no? Sino ser lo que hacía Le Corbusier, pues, traer los templos de Grecia y Roma al presente, pero no su figura, sino su esencia. Lo mismo podemos hacer acá. No vamos a traer el pasado de los incas, de ninguna de las culturas de nuestras tierras, de los caranquis, de cualquiera de estas culturas que estuvieran en nuestro país, ¿no? Porque esas figuras, esas configuraciones tienen su lugar, pero hay ciertas esencias que podríamos traerlas. Y ahí estamos trabajando con ese tema que llamamos identidad, ¿no? Ya hablábamos bien. Miren aquí Campo Baeza, ¿no? Qué libertad, qué arquitecto tan libre, porque maneja conceptos, ¿no? Espacio introspectivo, espacios que necesitan relacionarse con la ciudad, concepto de pórtico. Claro, todo eso está presente acá, ¿no? No solo cuando vemos la arquitectura de los incas, por ejemplo, no solo hay que ver la piedra, ay, qué linda la piedra, qué lindos los muros, sino qué delimitaba y cómo delimitaba estos muros, qué espacios. Es del sistema constructivo, claro que debemos aprender, pero también qué limitaba, porque estos muros, todo es cómo construyeron, cómo cortaban estas piedras. Y como hablábamos, claro, estábamos en Grecia y Roma, que estábamos en las esencias de ese mundo, ¿no? Todo esto que puede ser muy general, eran las referencias de los arquitectos del siglo XX en Europa. La relación entre algo que no tiene que ver, por ejemplo, aquí, vuelvo, insisto, aquí, estas dos arquitecturas se relacionan, porque Mies van der Rohe quizás interpretó estos templos en su esencia, pero no sus figuras, no su configuración. Que vemos el Partenón como un análisis. Los arquitectos estudiaban el análisis, o sea, se alejan de las figuras, porque ya se ha hablado desde el colegio, el dórico, el jónico, el corintio, no. No, lo que tenemos que saber es que aquí hay una mezcla de dos conceptos del espacio, que es el pórtico que es espacio terrenal que relaciona al hombre con su entorno directo, y relaciona el pórtico con el aula, y el aula es un espacio introspectivo. Entonces aquí relacionamos lo terrenal con lo introspectivo. Ah, ¿qué concepto? Entonces no dices columnitas con cajas, no, dices lo terrenal con lo introspectivo. Cuando dices son conceptos, esos conceptos tienen diferentes configuraciones. Entonces hablábamos de diferentes arquitecturas, ¿no? Que vamos a seguir hablando porque se acabó el tiempo. Pero vamos a llegar a esto como Sir Norman Foster acá hizo casi lo mismo que Mies van der Rohe para interpretar su pasado, el pasado de esta ciudad, para hacer este proyecto. Simple, es interpretar. Entonces aquí vemos un aula y un pórtico del pasado, y aquí vemos un aula y un pórtico del presente. Aquí manejamos conceptos de aula y conceptos de pórtico. Materialidad diferente. Sir Norman Foster aquí está siendo respetuoso de la historia. Está haciendo una arquitectura con identidad, sin ser un neoclásico, o en nuestro caso podría ser un neoincaico. No se trata de ser un neoincaico. Y aquí conviven dos tiempos, conceptos similares.
Y miren, Mies van der Rohe, una gasolinería como templo. Una gasolinería como templo. ¿Qué es esto? Un pórtico. Un pórtico es un espacio que se relaciona con lo terrenal. Basta. Continuamos con la clase el día jueves. Entonces, para el próximo martes tienen que corregir y hacer ya la revisión. O sea, yo tendría que revisar y vendría la valoración el 50% de la sumativa de este semestre. ¿Alguna pregunta? No, no pregunto individualmente porque ya sé que solo me van a contestar en este taller, me van a contestar los compañeros, verán. Vamos. Jairo Díaz. Jairo, que se han puesto de acuerdo. Bueno, chicos. Que tengan una buena tarde. Nos vemos el día jueves. Que pasen bien. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.